Olá, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte con nosotros en esta clase de liderazgo femenino. Hoy recordaremos el surgimiento del Departamento del Ministerio de la Mujer en la Iglesia Adventista y cómo Dios ha conducido este ministerio hasta ahora de manera extraordinaria. Desde los tiempos bíblicos, la mujer ha jugado un papel importante en el cumplimiento de la misión dentro de las familias y en la comunidad. Mujeres como Sara, Jocabed, Ana, Débora, Ruth, Esther, María y otras fueron mujeres comunes como nosotras. Tuvieron limitaciones, enfrentaron dificultades, pero superaron los desafíos. Fueron valientes, con sus dones marcaron la historia con una vida de servicio, fe y valentía. Son una inspiración hasta el día de hoy. Pero la contribución femenina no se limitó a los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, Dios suscitó a otras mujeres que cumplieron brillantemente su misión. Una de ellas es esta mujer, Sarepta Miranda Henry. Sarepta nació en los Estados Unidos en el seno de una familia metodista. Su padre pensaba que ella era demasiado débil para las tareas del hogar, por lo que pasó su infancia y juventud acompañando a su padre en los viajes. Durante este periodo, él le enseñó a leer utilizando una Biblia que había recibido como regalo de su abuela. Y desde temprana edad, Sarepta mostró talento para la lectura y la escritura. Después de estudiar un tiempo en un internado, en 1861 se casó y 10 años después quedó viuda con 3 hijos pequeños. Para mantener a la familia, comenzó a enseñar y escribir cuentos y poesías para publicar. En 1874, Sarepta se sobresaltó cuando notó que su hijo estaba intentando entrar a un bar. Su hijo debía tener unos 13 años y el alcoholismo era un problema grave en la sociedad. Decidió que era hora de hacer algo para proteger no solo a su hijo, sino toda la juventud. Sarepta tuvo una brillante idea de invitar a otras mujeres de la comunidad a formar la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, la UTMC, y promover una lucha a favor de las buenas costumbres en todo el país. Poco a poco superó el miedo y la timidez. Su campo de acción luego se amplió y no tardó en ser evangelista nacional, luchando contra el alcoholismo y enseñando sobre Jesús. En 1898 ideó un plan llamado Ministerio de la Mujer y viajó por los Estados Unidos y Canadá dando conferencias sobre el papel de la madre en la educación moral de la sociedad. Más tarde, la iglesia reconoció su trabajo, que era muy importante. Entonces, en el mismo año, ella renunció como evangelista nacional de la UTMC y decidió dedicarse tiempo completo a movilizar a las mujeres adventistas para la obra de Dios. Cuando empezó a trabajar, sintió mucha diferencia, porque las mujeres de la UTMC eran más educadas, tenían más recursos,
E entre as mulheres adventistas, sentiu que havia apatia, falta de ambição e perspectiva. Ela sabia que eram sinceras e devotas, pero, em realidade, sabiam pouco sobre sua própria missão e também sobre as possibilidades em la igreja. Seu primeiro enfoque, quando delineou um plano de capacitação, de motivação para estas mulheres. E neste momento, Helena de White estava em Austrália e enviou uma carta a Sarepta dizendo que não se rendiera, porque as mulheres necessitavam este trabalho organizado, dirigido, como Sarepta sabia hacerlo muito bem. Com esta carta proveniente de uma das líderes da igreja, Sarepta entendeu que o trabalho era importante e reconhecido como um departamento específico da igreja e sentiu ânimo para seguir seus planos e sonhos. Sarepta entendeu que as mulheres devem deixar de ver os desafios e ver as oportunidades. Veamos neste texto que ela deixou. Deve partir de nossas mulheres hacia todos os hogares do mundo. E quando toda mulher entre nosso pueblo aprecie sua oportunidade e se regocije em ela, viendo não as cargas que deve levar, sino a força em abundância que lhe ha sido dada para levá-la a cabo, viendo não o peligro de los leones en el camino, sino como tiemblan e inclinan-se ante el coraje de incluso la fé mais débil que uma mulher pueda poseer. Entonces, nuestro ministerio se ampliará, fortalecerá, renovará y será victorioso. Uma das primeiras estratégias que Sarepta utilizou foi fomentar o estudo da Bíblia. Criou tarjetas de estudios, uma para a mulher e outra para o aluno ou alumna. La tarjeta tenía que ser firmada y era el compromiso de la mujer de dejarse usar y conducir por el Espíritu Santo para enseñar la verdad, y la otra, el alumno, se comprometía a conocer la Biblia y aplicarla a su rutina. También lanzó un sistema de correspondencia donde las mujeres recebían cartas con respuestas y preguntas bíblicas y consejos. En este entonces eran cartas. Si fuera hoy día, tal vez serían por WhatsApp o otros medios digitales. Sarepta estava tão entusiasmada com a búsqueda e viu tantas oportunidades en el proyecto que escribió a Helena de White contando todo lo que estaba pasando y pidiendo ayuda de la conferencia general para tener más personas que contribuyesen con el trabajo. Helena de White la animó varias veces y en una de estas veces escribió una carta que se conserva hasta hoy en los registros de la iglesia. En la carta decía: el trabajo que estás haciendo para ayudar a nuestras hermanas a sentir su responsabilidad individual ante Dios es bueno y necesario. Durante mucho tiempo se ha descuidado, pero como esta obra ha sido trazada en líneas claras, sencillas y definidas, podemos esperar que los deberes esenciales del hogar, en vez de ser descuidados, se hagan mucho más inteligentemente. El Señor nunca nos llevaría a suplicar a aquellos que no entienden el valor del alma humana. Sarepta comenzó a publicar en la revista Adventist Review la columna Mujeres en la Obra del Evangelio,
com estudos bíblicos, poesias, cartas y consejos prácticos para las mujeres adventistas. Sarepta viajó por todo el país promoviendo el ministerio de la mujer. Fueron tantos los viajes que ella hizo, que hay un documento que dice que ella estuvo 5 meses fuera de casa y en estos meses dio 214 conferencias y que al día siguiente de llegar estaba ya en la oficina trabajando. A principios de enero de 1900, Sarepta asistió a la Asamblea General en Tennessee, pero aproximadamente una semana después contrajo neumonía y murió en 16 de enero. A pesar de todo el esfuerzo y dedicación de esta mujer, después de su muerte no continuó el ministerio de la mujer. Pero esto no significa que el trabajo de las mujeres se ha detenido, sino todo lo contrario. Dios siempre ha tenido un plan para la mujer y no ha permitido que se pase por alto este departamento. En el concilio anual de la Iglesia de 1990 se votó abrir el departamento del Ministerio de la Mujer y Rosie Otis fue la elegida para este momento. 3 años después, la División Sudamericana también tomó esta iniciativa y Susana Schutt fue la nombrada como directora, todavía sin estatus de departamental. Recién en la sesión de la Conferencia General de 1995, el Ministerio de la Mujer recibió el estatus de departamento completo y Ardis Steinbeck fue la elegida como directora asociada. En el mismo año, en la División Sudamericana, tomó la misma decisión y Vasti Viana fue la elegida para conducir el ministerio en Sudamérica. A lo largo de los años, estas mujeres han sido nombradas y han dirigido el ministerio en la sede mundial. Ardis Steinbeck, Dorothy Watts y Heather Dow Small. Aquí en Sudamérica también tuvimos el liderazgo de mujeres consagradas, mujeres como Evelyn Nagel, Williane Mahoney, Marlee Payer. Ellas estuvieron a frente de este ministerio, organizando el trabajo, desarrollando estrategias para despertar y preparar a las mujeres para usar sus dones, superar limitaciones y descubrir el propósito de Dios para cumplir la misión. A partir del 2021, Dios me ha dado esta gran responsabilidad de liderar este ministerio, un tremendo ejército de aproximadamente 1,5 millones de mujeres, representando un total de 56,8% de la feligresía en nuestro territorio. Cada mujer, con diferentes características y dones, diferentes edades, pero con la misma entrega, la misma misión, hacer todo lo posible para preparar a la familia, la iglesia y la comunidad para el breve encuentro con nuestro Padre Celestial. Con el poder de Dios, la semilla plantada por Sarepta y otras mujeres floreció. El departamento creció sólidamente y hoy ha alcanzado y bendecido la vida de miles de mujeres alrededor del mundo. Esto fue posible gracias a las líderes locales y mujeres que están comprometidas en diferentes ministerios y proyectos, siempre apasionadas por lo que hacen. Nuestra misión es ayudar
a estas mujeres a entender que o Ministério da Mulher não é um clube nem uma sociedade, sino um ministério que cuida, instrui, incentiva e discipula a todas as mulheres. Temos o desafio de ministrar às mulheres que criam solas a seus filhos, mulheres que são abusadas, outras que se sentem culpables porque seus filhos estão fora da igreja, ou que estão cansadas de las largas jornadas de trabalho e necessitam de apoio. Devemos promover atividades que ajudem a todas a alcançar seu pleno potencial em Cristo, capacitando-las para profundizar sua vida espiritual e poner a fé em ação, empleando seus dones en el serviço cristiano. Há 7 desafios para as mulheres de hoje: analfabetismo, pobreza, riesgo para a saúde, abuso, grande carga de trabalho, malas condições de trabalho e oportunidades e motivação para cumprir a missão. Para cada um de los primeiros 6, devemos desarrollar atividades para minimizar ou quizá eliminá-los. Al hacerlo, ciertamente contribuiremos al 7º desafio para que aumente, crezcan y cumplan la misión. Nuestro proyecto como departamento está integrado en el programa mundial oficial de la Iglesia, Yo Voy. Y, sumando al Ministerio de la Mujer, yo voy a alcanzar mi mundo a través de la comunión, del relacionamiento y de la misión. Alcanzar a nuestro mundo al tocar el corazón y la vida de alguien en nuestro círculo de influencia, ya sea en nuestra propia familia, en la iglesia, entre amigos, vecindario, en el lugar de trabajo o estudio, llevando a estas personas a Jesús. La declaración de misión del Ministerio de la Mujer enfatiza que como líderes somos llamadas a ayudar a cada hermana a crecer como persona, profundizar la relación con Dios, hacer la diferencia en la vida del prójimo y de la sociedad, concentrar todo lo aprendido con el fin de difundir el evangelio a todos, donde quiera que esté, y así ser una discípula activa. Inspirada en esta historia de Sarepta, he decidido que iré alcanzar mi mundo. ¿Y tú aceptas el desafío? Si nos unirmos con este propósito y alcanzarmos nuestros mundos individuales, llegaremos juntos al mundo entero. Cumpliremos la misión y Jesús vendrá muy pronto. Que Dios bendiga a tu ministerio. Mi cariño, mi abrazo a cada una de ustedes.